Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título del mensaje del día de la fecha es el siguiente: solo en el monte y nada más. Y para eso vamos a la lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente lo leemos, dice: la prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó de temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Esta es la historia de Abraham y su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, que en primer lugar se llamó Abram, que significaba padre enaltecido, que significa padre enaltecido, y que por disposición de Dios cambió su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes. Dice el relato bíblico que Abraham había llegado a amar a Isaac aún ya a la misma altura de Dios o por encima de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
que el amor por su hijo, el amor por la bendición que Dios le había dado, estaba ya superando el amor que él expresaba, sentía y manifestaba por Dios. Estaba ya por encima de ese amor que Abraham podía expresar por Dios. Había llegado a amar a su hijo más que a Dios. Entonces Dios lo prueba a Abraham y le dice a Abraham, como hemos leído en el relato bíblico: toma a tu hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás. Y Abraham, como la historia relata, lleva a Isaac a la tierra de Moriah, al monte de Moriah, el monte de Dios, que sería conocido con ese nombre. Y allí el Señor, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, le dice: no lo hagas, Abraham, porque ya sé que de verdad temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo, le dice Dios. Entonces allí se da una situación muy particular, porque al escuchar esta frase, inmediatamente después Abraham e Isaac ven a un cordero que serviría para el sacrificio y que tomaría el lugar de Isaac y que sería sacrificado. Y eso estaba respondiendo allí a la pregunta de Isaac, que al ver todo lo que se estaba montando allí, todos los elementos para el sacrificio, vemos cómo él, al ver eso, le pregunta a su padre: ¿y dónde está el cordero? Y Isaac, allí que estaba seguramente dubitativo, seguramente se preguntaba qué iba a suceder, porque no veía un cordero, qué iba a hacer su padre. Después de que estuvo a punto de morir, ese cordero aparece y es sacrificado. Y aquel lugar llamado el monte del Señor sería conocido como el monte del Señor. Sería conocido como: en el monte del Señor será provisto. Y allí se lo llamaría a Dios como Jehová Jireh, Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. En ese monte Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es nuestra provisión más importante? Tú tal vez te preguntas: ¿cuál es la provisión de Dios más importante que yo he recibido? Y hoy muchos dirán: la provisión más importante que yo recibí fue un trabajo para poder sustentar a mi familia. O la provisión más importante que yo recibí fue tener una familia para que me acompañe durante toda la vida. Otros dirán: la provisión más importante que recibí es una herencia, una suma abultada de dinero. Y así podríamos citar muchos ejemplos que contestarían a esta pregunta. Sin embargo, la provisión más importante que la humanidad ha recibido la podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: Jesús, el Cordero de Dios.
Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que finalmente sería sacrificado en el monte de Moriah por Abraham, allí ante la vista también de Isaac, es sombra de Jesucristo. Es sombra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, si tuviésemos que contestar y no errara a nuestra respuesta, tendríamos que decir que la provisión más grande que hemos recibido, que esta humanidad ha recibido, es el sacrificio de Cristo. Por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Jesucristo moriría en el mismo lugar donde murió el Cordero sacrificado por Abraham, en el mismo lugar donde estuvo a punto de morir sacrificado también Isaac, en el monte de Dios, conocido como el monte de la calavera en el Nuevo Testamento, o también como el monte Moriah en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios también nos da una respuesta a esto y nos dice, da una respuesta a esta pregunta: ¿por qué se le llamó monte de Dios? ¿Por qué se le llamó monte de Dios al lugar donde quiso Abraham sacrificar a Isaac? Porque si vamos a la historia antigua, tenemos que decir que en Asiria y Babilonia reinaba la idea mitológica de que el monte es el lugar donde habita la divinidad o donde moran los dioses. Prueba de ello son las expresiones siguientes: el monte de los cedros, morada de los dioses, el monte del país, el monte de la reunión, el monte del mundo, el monte de los vientos. La creencia popular de aquel tiempo y en la historia nos ha llevado a la conclusión de que en muchas culturas creen que son en los montes donde habitan los dioses, las divinidades. Y es por eso que los montes estaban caracterizados por eso. De hecho, hoy, en nuestros días, en las montañas también, allí se levantan imágenes, se levantan figuras de diferentes santos, de diferentes tipos de vírgenes, como les llama el catolicismo romano, y se levantan esas estatuas y allí la gente va en grandes peregrinaciones y comienza a rogar a esas personas que están representadas en una estatua, pero que sin embargo no pueden solucionar sus problemas, que simplemente son lugares donde ellos pueden invocar ante esas estatuas a las personas que están representadas por dichos monumentos. Entonces, vemos que esto siempre ha sido una costumbre muy popular. Por eso Dios necesitaba diferenciar los montes y necesitaba diferenciar a los diferentes dioses
que eran creación de los seres humanos, necesitaban diferenciar a esos dioses que en teoría habitaban en los montes del verdadero Dios, del único y verdadero Dios. Ahora, en nuestros tiempos, ¿cuál es el monte de Dios? El monte de Dios en nuestros tiempos es Jesucristo el Señor, es la persona de Cristo. La provisión más grande que este mundo pudo recibir fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero el monte de Dios en nuestros tiempos no es un lugar físico, no es una estructura edilicia, sino que el monte de Dios en nuestros tiempos es el mismo Señor Jesucristo, la persona de Cristo, a la cual debemos adorar. Y eso es lo que dice Romanos 8:32 cuando nos habla de Jesús. Dice en la Nueva Traducción Viviente: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios nos entregó a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que vive para interceder perpetuamente por todos aquellos que le obedecen. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro, que podemos invocar el nombre de Jesús y ser salvos, que podemos orar en el nombre de Jesús y tener respuesta a nuestras oraciones. Entonces, en Jesús, en la persona de Cristo, que es el monte de Dios en nuestros tiempos, allí en ese monte nosotros podemos encontrar la provisión de Dios. Podemos encontrar a ese Dios proveedor. Pero cuando hablamos de provisión, siempre la provisión está relacionada con todo lo material, con el alimento, con el sustento, con el abrigo, con lo que podamos obtener en este mundo para mejorar, como dicen algunos, su calidad de vida. Pero sin embargo, en el monte de Dios, en Jesucristo, podemos ser provistos. Jesús nos puede proveer de diferentes cosas. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor nos provee? El Señor Jesucristo puede darnos como es Él. Las cosas que Jesús puede regalarnos, proveernos. Jesús es el monte de Dios en nuestros tiempos. Y vamos a destacar algunas cosas que Cristo nos da cuando lo buscamos a Él. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor,
Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Una de las cosas que Jesús nos provee, que Jesús, el monte de Dios en nuestros tiempos, nos da, es santidad. Moisés se acercó a ese monte de Dios. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y se acercó al monte de Dios porque le llamaba la atención esa zarza que ardía y no se consumía. Y allí tuvo una revelación de Dios. Allí escuchó la voz de Dios. Y lo que Dios le advirtió es que no se acercara más porque le estaba pisando tierra santa. Cuando nos acercamos a Jesús confiadamente, con un corazón sincero, recibimos santidad de parte del Señor. Recibimos el querer como el hacer de apartarnos de la vida de pecado y de consagrar nuestra vida a Dios. Ese momento marcaría un antes y un después en la vida de Moisés. Y Moisés desde ese momento comenzaría a crecer en santidad para con Dios. Moisés se dedicaría totalmente a interceder por su pueblo para que el pueblo de Israel pudiese salir de Egipto. Él enfrentaría a Faraón junto con Aarón, su hermano, y después guiaría a Israel por el desierto. Por eso Moisés consagró su vida, santificó su vida, la dedicó a Dios, la dedicó a ese llamado que Dios le había hecho. Una segunda provisión que podemos recibir también de Jesucristo, el monte de Dios en nuestros tiempos, es la siguiente. Éxodo 4:27 dice: Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué puede proveernos Dios en Cristo, en el monte de Dios de nuestros tiempos? El amor fraternal, el amor de hermanos en Cristo. Aarón, más que su hermano en la carne, era alguien que tenía la misma fe que Moisés, alguien que creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que expresó el amor de hermanos, le expresó el amor de Dios abrazando a Moisés y acompañándolo en su ministerio. Es en la persona de Cristo que nosotros podemos recibir el amor de Dios, ese amor fraternal, ese amor por el prójimo. Dice la palabra del Señor claramente que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Otra provisión que podemos recibir en el monte de Dios lo encontramos en Éxodo 18:5, que dice: Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Moisés había permanecido alejado de su esposa, de sus hijos, de su suegro, durante el desarrollo de su ministerio allí en Egipto como libertador del pueblo de Israel. Pero llegaba el momento de encontrarse nuevamente con su familia después de mucho tiempo.
Entonces, otra provisión que encontramos en la persona de Cristo es la restauración familiar. Esa restauración familiar que también encontró María, la madre terrenal de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Cuando ambos estaban a los pies de la cruz, Jesucristo dejó a Juan el cuidado de su madre terrenal, María. José ya había muerto. No describe qué había pasado en ese instante con sus hermanos. Lo que sí la Biblia nos da a entender que sus hermanos no creían en Jesús y solo estaban María, la madre terrenal, y Juan, el discípulo. Y Jesús produce una restauración familiar allí. Y María, seguramente una mujer que ya había avanzado en años, estaba avanzada en años, era una persona grande, es dejada al cuidado de aquel discípulo de confianza del Señor Jesucristo. Entonces, en la persona de Jesús podemos encontrar restauración familiar. Hay personas que creen que la solución está en reuniones familiares, que la solución está en vacaciones familiares, que la solución está en el diálogo, exclusivamente en el diálogo como familia. Y esas cosas tal vez Dios las puede utilizar para llevar adelante una restauración familiar, pero no pueden llegar a restaurar una familia por sí mismas, sino que Jesucristo es el que hace nuevas todas las cosas, el que puede restaurar matrimonios, el que puede restaurar relación entre padres e hijos, hijos y padres también. Todo eso unido mediante la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, porque lo que nos hace cercanos es haber sido perdonados. Por eso la Biblia tiene el ejemplo de familias que se unieron, fueron restauradas, como la familia del carcelero, que describe Hechos 16, cuando toda una familia alcanzó la salvación. Y en cuarto lugar, otra de las provisiones que podemos recibir de Dios en ese monte llamado Jesucristo, lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la cuarta provisión que encontramos del Señor es un culto racional. ¿A qué le llamamos culto racional? Si analizamos el culto que Abraham estuvo dispuesto a ofrecerle a Dios por medio de ir hacia el monte Moriah y estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, en primer lugar tenemos que decir que le ofreció un culto compartido. Era un culto entre él y su hijo. Ambos participaban de ese culto. Abraham era el que llevaba el fuego y el cuchillo, y Isaac llevaba la leña. Entre ambos iban a realizar ese culto a Dios. Era un culto que ambos le ofrecían. Como la Biblia dice que donde están dos reunidos, yo estoy allí en medio de ellos. Ambos tenían algo para ofrecerle a Dios. Como hoy en los cultos los creyentes
tienen para ofrecerle a Dios sus vidas, sus dones espirituales también. Un culto racional también es que Jesús sea el centro del culto. El centro de este culto terminó siendo el Cordero provisto por Dios en el monte Moriah. Y esto habla de que Jesús debe ser el centro de todo culto. Por eso la palabra del Señor nos habla que debemos reunirnos en el nombre de Jesús, que Jesucristo debe ser la persona principal del culto. Y en tercer lugar, este culto racional, ofrecer un culto racional, significa también ir a ofrecer ese culto con la disposición a obedecer, a una entrega total. La disposición de Abraham fue de una entrega total. La disposición de Isaac también, sumiso, llegando al lugar del sacrificio. Ambos caminaban juntos y le ofrecieron a Dios un culto racional, un culto donde ambos ofrecían algo para Dios, donde ambos tenían como centro del culto al Cordero, que representa a Jesucristo, y donde ambos estaban dispuestos a obedecer. Eso es ofrecer un verdadero culto racional. Es lo que Dios también nos provee en Jesucristo. Cuando vamos hacia Jesús, cuando nos acercamos hacia Él. Por eso también la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Esto es lo que ofrecieron tanto Abraham como Isaac. Manos limpias, corazón puro, no había idolatría, el Cordero era el centro. No habían mentiras, había verdad. Abraham le dijo a los siervos: quédense aquí porque yo y el muchacho iremos y adoraremos y vamos a regresar. Y terminaron regresando. Y Abraham responde a la pregunta de Isaac, que decía: ¿dónde está el cordero? Él dice: Abraham, Jehová se proveerá de cordero. Y Jehová proveyó el cordero. En el monte de Dios solamente hay verdad. En el monte de Dios no hay ídolos. En el monte de Dios el centro es el Señor Jesucristo. Y por eso debemos acercarnos con sinceridad y verdad ante Jesús. Y tener bien presente que hay muchas riquezas espirituales que Él nos provee, que son eternas y que se anteponen a lo material, que también es necesario para vivir, de hecho, pero no promueve Dios el materialismo ni el amor al dinero. Dios lo que promueve es el amor a Él. Y la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Solo en el monte de Dios, solo en Cristo y nada más, podemos obtener la provisión de Dios, podemos obtener la provisión espiritual de Dios, aquella que nos sostiene, que nos ayuda a caminar en la verdad de su palabra, a vivir la verdad, a practicar la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Así que acerquémonos confiadamente a Cristo.
Cristo es el monte de Dios en nuestros tiempos. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Si ustedes se han sentido identificados con el mensaje, ha sido de bendición para ustedes, hagan clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y háganos saber su pedido, su nombre, su inquietud y responderemos a la brevedad. Que el Señor los bendiga a todos los que estuvieron observando y escuchando esta reflexión y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este mismo medio. Que el Señor los bendiga.